Nuevo Testamento, el protocolo Omega y los Nazaretas. La era de nuestro ministerio. 30-33 después de Cristo. La era del viaje en el tiempo. 2073. Capítulo 1, un vórtice inesperado. Lugar, Estadio Ragnarok, prisión de la dimensión infinita. Contexto, tras la victoria del equipo El Dorado 03 contra el Girdemer. El silbato estridente del árbitro aún resonaba en el aire, mezclado con los vítores ensordecedores del público. El equipo El Dorado 03, con Alfa, Beta y Gamma en nuestras filas, acababa de asegurar una victoria decisiva contra el Girdemer en el tercer y último partido de la fase final del Estadio Ragnarok. El ataque Omega, ejecutado a la perfección por el trío, había sellado el destino del partido, y la euforia era palpable. El 11 de agosto de 2073, la fecha de nuestra victoria, quedaría grabada en la historia del fútbol. Pero la celebración se vio truncada abruptamente. En el centro del campo, justo donde Alfa, Beta y Gamma se abrazaban después de su jugada maestra, el espacio se distorsionó. Un vórtice de energía púrpura y negra comenzó a formarse, girando con una ferocidad inaudita. Comillas, ¿pero qué es esto?, exclamó Alfa, intentando mantener la compostura mientras el viento racheado tiraba de su cabello. Beta, siempre perspicaz, notó cómo el suelo bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. Comillas, una anomalía espacial. Gamma, con su característica sonrisa de suficiencia, por una vez palideció. No tengo un plan de juego para esto. Justo en ese momento, una figura familiar apareció a mi lado, mi propia versión del universo de Inazuma Eleven Go, con el uniforme del El Dorado 03 ligeramente ajado por el partido. Habíamos estado celebrando la victoria, riéndonos y analizando cada jugada. Comillas, chicos, ¿qué está pasando?, grité, sintiendo la misma fuerza de succión que los arrastraba. El vórtice se expandió rápidamente, engullendo no solo a Alfa, Beta y Gamma, sino también a mí. La luz brillante y el ruido ensordecedor lo llenaron todo. Por un instante, solo hubo oscuridad y la sensación de caer sin fin, como si el tiempo y el espacio se hubieran desdibujado. Capítulo 2, el desierto de Judea y el comienzo de la prueba. Lugar, desierto de Judea. Tiempo, el inicio de 40 días y noches de ayuno, K30 después de Cristo. Cuando la luz regresó, fue gradual. El aire era denso y cálido, cargado con el olor a tierra seca y algo indescifrable, antiguo. Mis ojos se abrieron para encontrarme tendido sobre una superficie arenosa y áspera. El cielo era de un azul intenso y despiadado, sin la familiar cúpula del estadio o los rascacielos de Tokio a la vista. A pocos metros, Alfa, Beta y Gamma se estaban reincorporando, sacudiéndose la arena de sus uniformes. Sus expresiones variaban entre la confusión y una incipiente alarma. Comillas, ¿dónde estamos?, preguntó Beta, su voz resonando en el silencio abrumador. Alfa se levantó, barriendo el horizonte con la mirada. Solo se veía arena, rocas y un sol abrasador. Esto es inmenso. Gamma, por una vez, no hizo ningún comentario arrogante. Solo miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos, como si esperara que todo fuera una ilusión. Yo me puse de pie, sintiendo el calor del sol sobre mi piel y la aridez del entorno. Una extraña sensación de asombro y aprensión me invadió. Habíamos sido transportados. ¿Pero a dónde? Y lo más importante, ¿por qué? Comillas, chicos, exclamé, mi voz sonando extrañamente débil en la inmensidad. Comillas, creo que estamos en el desierto de Judea. Alfa se acercó, sus ojos escaneando el horizonte con una expresión de desasosiego. Comillas, Judea. Este lugar es diferente. Beta se llevó una mano a la frente, protegiéndose del sol. Es sorprendentemente vasto. No hay señales de nada conocido. Esto se siente muy real. Gamma, por su parte, se cruzó de brazos, su habitual arrogancia cediendo a una clara perplejidad. No tengo ningún recuerdo de un lugar así. Una punzada de temor, mezclada con una extraña fascinación, me recorrió. Sabía la historia. Sabía lo que el desierto de Judea significaba para ciertos relatos antiguos. Si estamos aquí, y si esto es real, comencé, mi voz temblorosa, entonces la historia dice que quien estuvo aquí, ayunó durante 40 días y 40 noches. Sin comer ni beber.
Las palabras cayeron como rocas en el silencio del desierto. Los tres antiguos miembros del protocolo Omega, acostumbrados a la disciplina y el control, pero jamás a la privación extrema de recursos básicos, intercambiaron miradas. Sus edades, al igual que la mía, parecían haberse ajustado. Ya no éramos los adolescentes del Raimono del protocolo Omega, sino hombres jóvenes, en el umbral de la treintena, con la misma edad que Jesús en el relato bíblico de su tentación. Era como si el vórtice no solo nos hubiera transportado, sino que también hubiera reescrito nuestras propias cronologías. 40 días, sin comida ni agua. Alfa fue el primero en romper el silencio, su voz teñida de una incredulidad evidente. Será un desafío inmenso. Es una prueba, dijo Beta, más para sí mismo que para los demás. Una prueba de resistencia más allá de lo físico. Gamma bufó, tratando de recuperar algo de su antigua actitud. Pues que empiece la prueba. Preferiría 1000 veces un buen partido que esto. ¿Alguien tiene algo de comer? Pero el desierto no ofreció respuesta, solo el vasto y silencioso testimonio de su inmensidad. El sol continuaba su descenso lento, y con cada hora que pasaba, la realidad de nuestra situación se hacía más palpable. Estábamos en el desierto de Judea, lejos de todo lo que conocíamos, con nuestros cuerpos y mentes enfrentando un desafío que superaba cualquier partido de fútbol, cualquier entrenamiento, cualquier misión que hubiéramos imaginado. Los 40 días y 40 noches acababan de comenzar. Capítulo 3, la primera tentación. Lugar, una formación rocosa en el desierto de Judea. Tiempo, varios días después del inicio del ayuno de 40 días. K30 después de Cristo. Los días se habían fundido en una sucesión agotadora de sol abrasador y noches gélidas. Cada hora que pasaba, la sed y el hambre se intensificaban, carcomiendo nuestras fuerzas. Habían transcurrido ya varios días de los 40, y la realidad de nuestra situación se aferraba a nosotros como la arena a nuestras ropas. Encontramos un pequeño resquicio de alivio bajo una formación rocosa, que nos ofrecía una mínima sombra del sol implacable. Estábamos agotados, la boca seca, los músculos doloridos por la falta de nutrientes. Esto es insostenible, murmuró Gamma, recostado contra la roca, su voz apenas un susurro. Alfa, que siempre mantenía una fachada de control, tenía los ojos hundidos y la piel más pálida. Nos estamos debilitando rápidamente. Beta, aunque igual de demacrada, parecía mantener una concentración inquebrantable, sus ojos escudriñando el horizonte como si buscara una solución que la lógica pudiera ofrecer. Nuestros cuerpos humanos son sorprendentemente resistentes, pero incluso ellos tienen límites. Yo sentía la misma debilidad. Mi cabeza palpitaba y el estómago rugía con fuerza. La idea de un simple vaso de agua era una obsesión constante. Justo entonces, una figura comenzó a materializarse frente a nosotros, emergiendo de la distorsión del aire caluroso. No era una persona común. Su presencia irradiaba una extraña y seductora autoridad, sus ojos brillando con una inteligencia antigua y malévola. Era la encarnación de la tentación, de la duda, de todo lo que nos quería ver caer. Si realmente sois hijos de Dios, dijo la figura, su voz un murmullo suave y persuasivo que, de alguna manera, lograba sonar tan fuerte como el viento del desierto, entonces transformad estas piedras en pan. Calmad vuestra hambre. Mis ojos se fijaron en las piedras ásperas a nuestros pies. La imagen de hogazas de pan recién horneado, humeantes y crujientes, inundó mi mente. El aroma, aunque imaginario, era una tortura. Pero antes de que pudiera ceder a la fantasía, Alfa se enderezó, su mirada firme a pesar de su debilidad física. No, dijo con sorprendente claridad. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su voz, aunque apenas audible, resonó con una convicción que me sorprendió. La figura sonrió, una expresión que no alcanzaba sus ojos. Bien. Si no es el alimento físico, quizás sea el poder. Venid conmigo. De repente, la escena cambió. No estábamos en el desierto. Ante nosotros se alzaba la majestuosa ciudad santa de Jerusalén, sus templos y edificios brillando bajo el sol. La figura nos había transportado a la cima del pináculo del templo. El vértigo de la altura era abrumador. Si realmente sois hijos de Dios,
Continuó la voz, ahora con un tono más desafiante, lanzaros desde aquí. Está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Miré el abismo que se extendía bajo nosotros, la gente abajo como diminutas hormigas. La idea de una demostración de poder, de una validación divina, era tentadora. Pensé en la gloria, en la admiración que eso generaría. Pero Beta dio un paso al frente, su rostro, aunque agotado, mostraba una resolución férrea. No tentarás al Señor tu Dios. Su voz era un eco de la de Alfa, una autoridad inesperada que emanaba de su interior. La figura se rió, un sonido hueco que se esparció por el aire. El escenario de Jerusalén se disolvió tan rápido como había aparecido, y de nuevo nos encontramos en el desierto, bajo la misma roca. Una última prueba, dijo la figura, su voz volviéndose más oscura y prometedora. Ante nosotros, apareció una visión de todos los reinos del mundo, en todo su esplendor y riqueza. Palacios, ejércitos, tesoros inimaginables. Todo esto te daré, si postrándote me adoras. La visión era deslumbrante, abrumadora. El poder absoluto, el control sobre el mundo que conocíamos y los que no. No más desierto, no más sufrimiento, solo dominio. Esta vez, Gamma se irguió con dificultad, sus ojos, aunque inyectados de sangre, ardían con una luz que nunca le había visto. Vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Su voz, aunque ronca, resonó con una furia y una convicción que nos sorprendieron a todos. Había algo en su tono que trascendía su habitual arrogancia, una fuerza que no creí que tuviera. La figura se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando un rastro de aire frío y un silencio pesado. Las visiones desaparecieron, dejándonos de nuevo con la implacable realidad del desierto. El hambre y la sed seguían presentes, pero la fatiga del espíritu, la lucha interna, había sido la más agotadora. Habíamos superado la primera prueba. La tentación se había alejado, por ahora, pero la vastedad del desierto y los días por venir seguían siendo un desafío formidable. Capítulo 4, la llamada a los 12 y las túnicas azules. Lugar, desierto de Judea, cerca de la civilización, luego por toda Israel. Tiempo, después de los 40 días de ayuno, K30 después de Cristo. Los últimos días del ayuno en el desierto fueron los más arduos. Cada hora era una batalla contra el hambre, la sed y el agotamiento. Pero de alguna manera, lo logramos. Los 40 días y 40 noches llegaron a su fin, y aunque estábamos demacrados y débiles, una nueva fortaleza, algo inexplicable, emanaba de nosotros. Con la última puesta de sol de nuestro encierro desértico, nos levantamos. Mis piernas temblaban, pero había una determinación férrea en mis ojos y en los de Alfa, Beta y Gamma. Habíamos sobrevivido a lo imposible. A medida que avanzábamos, dejando atrás la vasta soledad del desierto, un cambio comenzó a producirse. De la nada, como si el viento mismo las hubiera traído, aparecieron 4 túnicas de un azul profundo, casi eléctrico. Eran sencillas en su diseño, pero de una tela suave y resistente, que parecía adaptarse a nuestros cuerpos. Instintivamente, nos las pusimos. El azul vibrante contrastaba con el polvo del desierto y, de alguna manera, nos sentíamos renovados, como si cada fibra de la tela infundiera una nueva energía en nosotros. ¿Qué es esto?, preguntó Gamma, admirando su nueva vestimenta. ¡Qué buena tela! Es un símbolo, dijo Beta, sus ojos fijos en la tela. Un nuevo comienzo. Como si estuviéramos, destinados a algo. Alfa asintió, su rostro serio. Siento una energía diferente. Es, poder. A medida que nos adentrábamos más en las zonas habitadas de Israel, una certeza crecía en mi interior. Ya no éramos simples viajeros perdidos. Había una misión, una voz interna que nos impulsaba. Nuestra presencia, con las túnicas azules y la extraña aura que nos rodeaba, comenzó a atraer la atención. La gente nos miraba con una mezcla de curiosidad, asombro y, en algunos casos, reverencia. Y así, mientras recorríamos aldeas y caminos polvorientos, la voz en mi mente se hizo más clara. Era el momento. Teníamos que llamar a otros,
Aquellos que nos ayudarían en esta tarea que apenas empezábamos a comprender. Tenemos que encontrar a 12, dije, mi voz sonando con una autoridad que no reconocía. 12 hombres que nos sigan. Que crean en lo que tenemos que hacer. Alfa, Beta y Gamma me miraron. Ya no había dudas en sus ojos, solo una comprensión silenciosa. Habían superado la prueba más grande de sus vidas y, ahora, estaban listos para lo que viniera. Caminamos por toda Israel, nuestros pasos firmes en el polvo del camino, con nuestras túnicas azules ondeando al viento, listos para la siguiente fase de nuestra inexplicable y sagrada aventura, la llamada a los 12. Capítulo 5, Caminando sobre las aguas y la llamada de los pescadores. Lugar, orillas del mar de Galilea. Tiempo, poco después del fin del ayuno y la aparición de las túnicas azules, K30 después de Cristo. El sol del atardecer teñía el cielo de naranjas y púrpuras mientras nos acercábamos a las orillas del mar de Galilea. El largo y agotador viaje a través de Israel nos había llevado a este punto, donde la brisa fresca del agua ofrecía un respiro del calor del desierto. La gente murmuraba a nuestro paso, sus ojos fijos en nuestras túnicas azules y en la inexplicable aura que nos rodeaba. Habíamos pasado por aldeas, compartiendo palabras de consuelo y esperanza, pero la verdadera señal de nuestro propósito aún no se había manifestado. Nos detuvimos en la orilla, observando a los pescadores que afanaban con sus redes. La escena era pacífica, pero en mi interior, sentía una urgencia, una convicción divina que me decía que este era el lugar, el momento. Alfa, Beta y Gamma, a mi lado, también parecían sentir la misma premonición, sus miradas fijas en el vaivén de las barcas. De repente, una fuerza increíble nos envolvió. No era la fuerza de la turbulencia del vórtice, sino una energía serena y poderosa. La arena bajo nuestros pies se sintió como una extensión de nuestro propio ser. Y entonces, sin un pensamiento consciente, comenzamos a avanzar. No nos hundimos. Mis pies, y los de Alfa, Beta y Gamma, pisaron la superficie del agua como si fuera tierra firme. El mar de Galilea, que hasta entonces solo había sido una vasta extensión de líquido, se convirtió en nuestro camino. La gente en la orilla y en las barcas detuvo sus quehaceres. Las mandíbulas cayeron, los ojos se abrieron desmesuradamente. Un murmullo de asombro y temor recorrió la multitud. Caminamos con calma, con nuestras túnicas azules ondeando suavemente con la brisa. No había esfuerzo, ni lucha, solo la sensación de estar en perfecta armonía con un poder superior. El agua, antes inalcanzable, nos sostenía. Era la bendición y el poder de Dios manifestándose a través de nosotros, una señal inconfundible de que nuestra misión era real y que no estábamos solos. Nuestros ojos se fijaron en una barca en particular, donde 2 hermanos estaban lanzando sus redes. Sus rostros eran curtidos por el sol y el esfuerzo, sus manos fuertes por el trabajo. Uno era impulsivo, con una mirada intensa, el otro más sereno y reflexivo. Eran Pedro y Andrés. Nos detuvimos justo al lado de su barca, flotando sobre el agua con una facilidad sobrenatural. El asombro en sus ojos era palpable. «Síguenos», dije, mi voz resonando con una autoridad suave pero inquebrantable, una autoridad que no era mía, sino del poder que nos sostenía. «De ahora en adelante, no pescaréis peces, sino hombres». Pedro, el más impulsivo, soltó su red y miró a su hermano Andrés. Sus miradas se cruzaron, llenas de la misma mezcla de confusión y asombro que veíamos en todos. Pero luego, una chispa de algo más encendió sus ojos, fe. Andrés fue el primero en reaccionar. Con un movimiento decidido, dejó caer su red y saltó de la barca hacia nosotros, sin dudar. Pedro, siguiendo su ejemplo con un vigor renovado, también abandonó su sustento. Ambos se unieron a nosotros en la superficie del agua, y aunque al principio vacilaron, la misma fuerza que nos sostenía a nosotros también los elevó. Se pararon a nuestro lado, sobre las aguas, como si fuera lo más natural del mundo. Los murmullos en la orilla se convirtieron en exclamaciones de asombro. Habíamos elegido a los primeros de los 12, y la señal de nuestro poder se había manifestado de una manera inconfundible. El camino que teníamos por delante se extendía, lleno de promesas y desafíos, y ahora éramos 6, listos para la siguiente etapa de esta increíble travesía. Capítulo 6, las últimas llamadas.
Lugar, diversas locaciones en Israel, Cana de Galilea, Cafarnaún, etc. Tiempo, días y semanas posteriores a la llamada de Pedro y Andrés, K30 después de Cristo. Con Pedro y Andrés ya con nosotros, nuestro grupo, ahora de 16, se movía con un propósito renovado. Las túnicas azules de los 4 líderes, Alfa, Beta, Gamma y yo, y las vestimentas más sencillas de los discípulos se habían convertido en una señal de nuestra creciente influencia. La gente acudía a nosotros, ansiosa por escuchar nuestras palabras y presenciar lo que el destino nos deparaba. Felipe y Tomás, la duda y la cuestión. Nuestro camino nos llevó a una región cercana a Cana de Galilea, donde conocimos a Felipe. Era un hombre práctico, con una mente inquisitiva que siempre buscaba entender. Estaba entre la multitud que nos seguía, escuchando nuestras palabras con una mezcla de curiosidad y escepticismo. La misma voz interior que me había impulsado a llamar a Pedro y Andrés, resonó de nuevo. Síguenos, Felipe, dije, mirándolo directamente. Tenemos mucho que hacer. Felipe vaciló un momento, su mente sopesando la lógica de la situación contra el poder que percibía en nosotros. Pero la convicción en mi voz, respaldada por la presencia serena de Alfa, Beta, y Gamma, junto a Pedro y Andrés, fue suficiente. Con un gesto de asentimiento, dejó todo y se unió a nosotros. Poco después, nos encontramos con Tomás. A diferencia de la inmediatez de otros, Tomás era un hombre que necesitaba ver para creer, su naturaleza era la de un inquisidor, buscando la verdad en cada detalle. Lo encontramos en medio de una discusión animada en una plaza de Cafarnaún, siempre cuestionando, siempre buscando una prueba. Ven, Tomás, le invitó Beta, con una expresión comprensiva. Verás lo que necesitas ver. Tomás nos miró con recelo, pero la calma en la voz de Beta y la presencia imponente de nuestro grupo lo intrigaron. Con lentitud, se unió a nosotros, con sus ojos perspicaces aún escudriñando, pero con una chispa de interés encendida. Santiago el Mayor y Mateo, la pasión y la precisión. Continuando nuestro viaje, llegamos a una zona de pescadores donde encontramos a Santiago el Mayor y a su hermano Juan. Santiago, un hombre de temperamento fuerte y pasional, estaba reparando sus redes con una energía frenética. Lo conocimos en las costas del mismo mar de Galilea. Deja tus redes, Santiago, dijo Gamma, con un tono que, por primera vez, no era de arrogancia, sino de propósito. Ahora pescarás almas. Santiago nos miró, y aunque su carácter era impetuoso, la profundidad de nuestras miradas y la convicción en nuestras palabras lo conmovieron. Sin pensarlo 2 veces, dejó su trabajo y nos siguió. En Cafarnaún, en medio de un bullicioso puesto de recaudación de impuestos, hallamos a Mateo. Era un publicano, un hombre de números y detalles, acostumbrado a la precisión y al orden. Síguenos, Mateo, dije, sin juzgar su profesión. Tu don para los detalles será de gran valor. Mateo levantó la vista de sus pergaminos, y en sus ojos vi una mezcla de sorpresa y anhelo. Dejó su puesto de recaudación, sus libros y su rutina para unirse a nuestra causa. Santiago el Menor y Judas Tadeo, la humildad y la lealtad. Nuestra búsqueda nos llevó a conocer a Santiago el Menor, un hombre de gran humildad y profunda fe. Su presencia era discreta, pero su espíritu, fuerte. Ven con nosotros, Santiago, le invitó Alfa, su voz suave pero firme. Tu corazón nos guiará. Sin dudar, Santiago el Menor aceptó la llamada, su devoción evidente en su rápida respuesta. Y junto a él, encontramos a Judas Tadeo, un hombre de gran lealtad y celo por la causa justa. Lo vimos en un pueblo, defendiendo con pasión a los oprimidos. Tu lealtad será una fortaleza, Judas Tadeo, le dije. Únete a nuestra misión. Judas Tadeo, con una mirada de profunda convicción, nos siguió, su compromiso inquebrantable. Juan el joven y los últimos, la pureza y la duda final. Finalmente, nos encontramos con Juan, el hermano de Santiago el Mayor. Era el más joven de todos, con una pureza y una sensibilidad que lo hacían único. Su mirada era profunda, llena de una inocencia que contrastaba con la crudeza del mundo. Ven, Juan, le invitó Beta, con una dulzura que rara vez le veíamos. Tu corazón puro entenderá lo que haremos. Juan,
sin palabras, se unió a nosotros, su presencia aportando una nueva dimensión a nuestro grupo. Después de Juan, completamos los 12 con los últimos dos, Simón el Celote, un hombre de fervor patriótico que redirigiría su pasión hacia una causa más grande, y Bartolomé, cuya honestidad y falta de doblez eran evidentes. Judas Iscariote, la última y trágica llamada. Por último, el destino nos condujo a Judas Iscariote. Lo encontramos en las afueras de una aldea, un hombre con una aguda inteligencia y una habilidad natural para la administración, pero con una mirada inquieta. Mis compañeros y yo sentimos una punzada de inquietud, una premonición de la oscuridad que lo rodearía, pero la llamada debía completarse. La providencia, o quizás el destino, dictaba su inclusión. Judas, síguenos, le dije, mi voz teñida de una resignación que solo yo entendía. Tu inteligencia nos será útil. Judas Iscariote nos miró, con una mezcla de ambición y curiosidad en sus ojos. Parecía calcular las posibilidades, el potencial. Y aunque había una sombra en su espíritu que los demás no veían, se unió a nosotros, completando el círculo de los 12. Ahora éramos 16, los 4 de las túnicas azules y los 12, listos para recorrer Israel, llevando un mensaje que cambiaría el mundo. Nuestro propósito, que se había iniciado en el desierto con una prueba de fe, ahora tomaba forma con la unión de estos hombres dispares, cada uno con su propia historia y su propio camino hacia una misión compartida. Capítulo 7, las bodas de Caná y el primer signo. Lugar, Caná de Galilea. Tiempo, poco después de la elección de los 12, K30 después de Cristo. Con los 12 discípulos ya con nosotros, nuestro grupo, ahora de 16, se movía con un propósito renovado. Las túnicas azules de los 4 líderes, Alfa, Beta, Gamma y yo, y las vestimentas más sencillas de los discípulos se habían convertido en una señal de nuestra creciente influencia. La gente acudía a nosotros, ansiosa por escuchar nuestras palabras y presenciar lo que el destino nos deparaba. Nuestra primera parada significativa, después de completar la llamada, fue en Caná de Galilea, un pequeño pueblo donde se celebraba una boda. La alegría y el bullicio llenaban el ambiente, con música, risas y la festividad que acompaña a tales eventos. Nos invitaron a participar, y nos unimos a la celebración. Sin embargo, a medida que avanzaba el banquete, una preocupación comenzó a extenderse entre los anfitriones. Se había agotado el vino. La escasez de vino en una boda era una vergüenza considerable para la familia, un signo de mala suerte que podía empañar la celebración para siempre. La madre del novio, una mujer con la que yo sentía una conexión extraña y profunda, se acercó a mí, sus ojos llenos de preocupación. «¿No tienen vino?», me susurró, con una mezcla de súplica y esperanza en su voz. Miré a Alfa, Beta y Gamma, y a los discípulos. Todos habíamos notado la situación. La vergüenza era palpable. Era el momento. «Comillas, ¿qué quieres de mí, mujer?», le respondí, mi voz llena de una autoridad que me sorprendió incluso a mí mismo. «Todavía no ha llegado mi hora». Pero ella, con una fe inquebrantable que me conmovió, se dirigió a los sirvientes que pasaban cerca. «Haced todo lo que él os diga». Los sirvientes, acostumbrados a la autoridad de la anfitriona, miraron hacia mí. Era una prueba de fe para ellos también. Cerca de donde estábamos, había 6 grandes tinajas de piedra, las que se usaban para los ritos de purificación. Eran recipientes enormes, cada uno con capacidad para unas 20 o 30 galones de agua. «Llenad estas tinajas de agua», ordené a los sirvientes, mi voz resonando con una claridad que atrajo la atención de todos los que estaban cerca. Los sirvientes, sin dudar, se apresuraron a cumplir la orden. Trajeron baldes de agua y llenaron las tinajas hasta el borde, el sonido del agua chapoteando llenando el aire. El peso de cada tinaja era considerable. Una vez llenas, les di la siguiente instrucción. «Ahora, sacad un poco y llevádselo al maestresala». La expectación era palpable. ¿Qué haríamos con el agua? ¿Era una burla? Los sirvientes, aunque perplejos, obedecieron. Tomaron un poco del líquido de las tinajas y lo llevaron al maestresala, el encargado de la fiesta. El maestresala probó el líquido. Su rostro, que antes mostraba signos de preocupación por la falta de vino, se transformó en una expresión de asombro puro. No era agua.
Era el vino más exquisito que jamás había probado, de una calidad superior a todo lo que se había servido antes. Llamó al novio, completamente ajeno a lo que había sucedido. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. El novio, confundido, no entendía de dónde había salido ese vino tan excepcional. La gente en la fiesta comenzó a murmurar, el asombro extendiéndose entre los invitados. Los sirvientes, que sabían lo que había sucedido, se miraban entre sí, sus rostros una mezcla de incredulidad y reverencia. Para Alfa, Beta y Gamma, acostumbrados a la tecnología y la ciencia, esto era algo que desafiaba toda lógica conocida. Era un milagro puro, una transmutación que no podía explicarse con datos o algoritmos. Impresionante, murmuró Alfa, sus ojos fijos en el vino. Una transformación de materia sin precedentes. Beta asintió, su mente analítica intentando procesar lo imposible. La energía requerida para tal cambio, es inmensa. Una fuente divina, sin duda. Gamma, por una vez, estaba completamente mudo, su sonrisa de suficiencia reemplazada por una expresión de asombro genuino. Esto es increíble. Este fue nuestro primer milagro, la primera señal pública de nuestro poder y de la misión que habíamos venido a cumplir. Las bodas de Caná no solo salvaron una fiesta de la vergüenza, sino que también solidificaron la fe de nuestros nuevos discípulos y anunciaron el inicio de una nueva era para nosotros y para aquellos a quienes habíamos sido enviados. La gente nos miraba con renovada admiración, y el camino de nuestro ministerio se abrió con una demostración innegable de la bendición y el poder de Dios. Capítulo 8, la llama de la vida y la luz en la oscuridad. Lugar, Naín, Jerusalén. Tiempo, poco después de las bodas de Caná, K30 después de Cristo 31 después de Cristo. Nuestra fama se extendía rápidamente por toda Israel. Las historias de las túnicas azules, de los que caminaban sobre el agua y del vino milagroso en Caná, resonaban en cada aldea y ciudad que visitábamos. La gente acudía a nosotros, buscando no solo nuestras palabras, sino también la esperanza que emanaba de nuestra presencia. Con los 12 discípulos aprendiendo a nuestro lado, la misión se sentía cada vez más real y urgente. La resurrección del hijo único de la viuda de Naín. Nuestro camino nos llevó a la ciudad de Naín. Al acercarnos a las puertas de la ciudad, nos encontramos con una escena de profunda tristeza. Un cortejo fúnebre salía de las puertas, llevando en andas el cuerpo de un joven. Era el hijo único de una viuda, una mujer desolada por la pérdida de su único sustento y alegría. Su llanto era desgarrador, un lamento que conmovió a todos los presentes. La multitud que nos seguía se detuvo, observando la dolorosa escena. La madre caminaba detrás del féretro, su rostro cubierto de lágrimas, su cuerpo encorvado por el dolor. Ver su sufrimiento me conmovió profundamente. Alfa, Beta y Gamma, aunque acostumbrados a la fría lógica de la eficiencia, también mostraban una inusual expresión de empatía. No llores, le dije a la viuda, mi voz suave pero llena de una autoridad que la hizo detenerse y levantar la vista. Me acerqué al féretro y puse mi mano sobre él. Los que lo llevaban se detuvieron. La multitud, con el aliento contenido, observaba en silencio. Mis ojos se fijaron en el rostro pálido y sin vida del joven. Joven, a ti te digo, levántate, ordené, mi voz resonando con una fuerza que parecía vibrar en el aire. Al instante, el joven que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar. El asombro se apoderó de todos. La madre, con una mezcla de terror y éxtasis, abrazó a su hijo revivido, sus lágrimas ahora de alegría inmensurable. La gente exclamaba con temor reverencial, y muchos glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Fue una demostración del poder sobre la muerte, una señal de que lo que estábamos haciendo iba más allá de la comprensión humana. Incluso para Alfa, Beta y Gamma, que habían presenciado tecnologías avanzadas, esto era una violación de las leyes de la biología que ellos conocían. La actividad neuronal, completamente restaurada, murmuró Beta, incrédula. Sin intervención tecnológica, esto desafía todos los principios de la medicina y la biología. Imposible, añadió Alfa. Los parámetros vitales vuelven a la normalidad en segundos.
Gamma simplemente se encogió de hombros, con una nueva profundidad en su mirada. Supongo que hay cosas que ni siquiera un delantero puede explicar. La curación del hombre ciego de nacimiento. Poco después, nuestra misión nos llevó a Jerusalén. Mientras caminábamos por las calles de la ciudad, pasamos junto a un hombre que había nacido ciego. Su vida había sido una existencia de oscuridad, mendigando a la orilla del camino, su mundo limitado por la ausencia de luz. La gente a nuestro alrededor murmuraba, algunos con lástima, otros con la creencia de que su ceguera era un castigo por algún pecado. Los discípulos, aún asimilando la experiencia de Naín, me preguntaron, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Miré al hombre, sus ojos vacíos mirando hacia el sol, pero sin ver. Ni este pecó, ni sus padres, respondí. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, escupí en el suelo e hice lodo con la saliva. Con el lodo, unté los ojos del hombre ciego. Fue un acto simple, pero cargado de simbolismo. Ve, lávate en el estanque de Siloé, le indiqué. El hombre, con una fe asombrosa, se levantó y se dirigió al estanque. La multitud observaba, curiosa y escéptica a la vez. Cuando regresó, sus ojos estaban abiertos. Podía ver la luz del día, los colores del mundo, el rostro de la gente. Todo por primera vez. Sus vecinos y los que lo conocían de antes, no podían creer lo que veían. Comillas, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba?, preguntaban. Algunos decían, es él, otros, no, pero se le parece. Él mismo les aseguraba, yo soy. La noticia de la curación se extendió como un incendio. La gente estaba asombrada, buscando explicaciones. Para nosotros, los de las túnicas azules, era una confirmación más del poder que nos había sido dado. Para los discípulos, cada milagro era un paso más en la consolidación de su fe. El camino de nuestro ministerio se estaba marcando con actos de compasión y poder que transformaban vidas y daban testimonio de la presencia divina entre nosotros. Capítulo 9, la multiplicación de los panes y los peces. Lugar, cerca del mar de Galilea. Tiempo, poco después de la curación del ciego en Jerusalén, K32 después de Cristo. Nuestra creciente popularidad significaba que cada vez más gente nos seguía. Las túnicas azules de Alfa, Beta, Gamma y yo, junto con nuestros 12 discípulos, éramos un faro de esperanza en un mundo lleno de dificultades. Después de los milagros en Naín y Jerusalén, las multitudes venían de todas partes, buscando sanación, consuelo y una palabra de aliento. Un día, nos encontramos cerca del mar de Galilea, en un lugar desolado. Miles de personas nos habían seguido, ansiosas por escuchar nuestras enseñanzas. El día pasó y la gente permaneció con nosotros, olvidándose de sus necesidades básicas. El sol comenzaba a descender, y el hambre empezaba a hacer mella en la multitud. Los discípulos, preocupados, se acercaron a mí. Este lugar está desierto, y ya es muy tarde, dijo uno de ellos. Despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y encuentren algo que comer. Miré a la multitud. Miles de rostros hambrientos, confiando en nosotros para su sustento físico y espiritual. Alfa, Beta y Gamma, observando la situación, calcularon rápidamente la logística. Será imposible, dijo Alfa. No hay suficientes recursos en los alrededores para alimentar a esta cantidad de gente. Incluso si tuviéramos dinero, sería imposible comprar suficiente comida a tiempo, añadió Beta. No tienen que irse, les dije a los discípulos, mi voz llena de una certeza que parecía venir de otra parte. Dadles vosotros de comer. La incredulidad se reflejó en sus rostros. Comillas, ¿de dónde vamos a sacar suficiente comida en este lugar desierto?, preguntó Felipe, con una expresión de desesperanza. Ni siquiera 200 denarios de pan serían suficientes para que cada uno coma un poco. Andrés, siempre práctico, intervino, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, ¿pero qué es esto para tantos? El muchacho, un joven con una mirada inocente, se acercó tímidamente, ofreciendo su humilde comida. 5 panes y 2 peces para una multitud tan grande parecía una broma cruel. Traédmelos aquí, ordené. Los discípulos, aunque escépticos, obedecieron.
Tomaron los 5 panes y los 2 peces del muchacho y me los entregaron. Luego, les dije a los discípulos, haced que la gente se siente por grupos, de 50 en 50. La multitud, obediente, se sentó en grupo sobre la hierba verde. Era una escena ordenada, pacífica, a pesar del hambre que sentían. Tomé los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, di gracias a Dios. Luego, partí los panes y los peces, y los di a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Y entonces, ocurrió lo inexplicable. A medida que los discípulos repartían la comida, los panes y los peces se multiplicaban en sus manos. No importaba cuánta comida tomaran, siempre había más. Era un flujo constante, una fuente inagotable que desafiaba toda lógica. Alfa, Beta y Gamma observaban con una mezcla de asombro y fascinación. La creación de materia, esto está más allá de cualquier cosa que hayamos visto, murmuró Beta. La energía liberada, es inmensa, añadió Alfa, con una mirada de asombro genuino. Gamma, con su boca abierta, solo pudo musitar, esto es increíble. Todos comieron hasta saciarse. Miles de personas, alimentadas con solo 5 panes y 2 peces. Y cuando terminaron, los discípulos recogieron los pedazos sobrantes, llenando 12 cestas. La multitud estaba atónita. Habían presenciado un milagro que desafiaba toda explicación. La gente exclamaba con temor reverencial, reconociendo el poder divino que se manifestaba a través de nosotros. Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo, decían algunos. Después de la multiplicación de los panes y los peces, la multitud intentó proclamarme rey, pero me retiré de nuevo a la montaña para orar. Era importante mantener el enfoque en nuestra misión espiritual, no en el poder terrenal. Este milagro fue una demostración de la provisión divina y de la abundancia que puede surgir de la fe y la generosidad. Mostró a los discípulos, y a todos los que lo presenciaron, que no había límites para el poder de Dios y que, con él, incluso lo imposible es posible. Capítulo 10, La furia en el templo. Lugar, el templo de Jerusalén. Tiempo, poco después de la multiplicación de los panes y los peces, K 33 después de Cristo. La multitud que nos seguía era cada vez mayor, y las historias de nuestros milagros corrían como la pólvora por toda Israel. Con los 12 discípulos a nuestro lado, y nuestras túnicas azules ondeando al viento, llegamos a Jerusalén. El aire de la ciudad santa era espeso con la expectación de la Pascua, pero también con una palpable tensión. Nos dirigimos directamente al templo. Entrar al recinto sagrado siempre era un momento de reverencia, pero lo que encontramos allí me llenó de una furia que nunca antes había sentido. El patio exterior, que debía ser un lugar de oración para todas las naciones, se había convertido en un jodido mercado. Había mercaderes por todas partes, gritando sus precios como si estuvieran en cualquier zoco. Vendedores de bueyes, ovejas y palomas, cambistas sentados a sus mesas, contando monedas con avaricia. El sonido de los balidos de los animales, el parloteo de los compradores y el tintineo constante de las monedas creaban un estruendo insoportable. Era una puta posilga, no la casa de Dios. La indignación me invadió. Mis puños se apretaron y sentí una energía inusitada bullir dentro de mí. Alfa, Beta y Gamma, acostumbrados a mi calma habitual, me miraron con sorpresa mientras mis ojos ardían. Pero ¿qué coño está pasando aquí? Bramé, mi voz resonando por el patio, silenciando momentáneamente algunos de los murmullos. Los mercaderes nos miraron, algunos con descaro, otros con desdén. Pensaron que éramos unos predicadores más, inofensivos. Pero se equivocaron. Agarré unas cuerdas sueltas que encontré cerca y, en un instante, formé un látigo. Mis movimientos eran rápidos, impulsados por una fuerza que no era solo mía. Fuera de aquí, pedazo de cabrones, grité, y empecé a arremeter contra las mesas de los cambistas, volcándolas con fuerza. Las monedas de plata se esparcieron por el suelo con un estrépito metálico, y los billetes volaron por el aire. Habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Los cambistas, con la cara descompuesta, intentaron recoger sus ganancias, pero yo seguía barriendo sus mesas. Luego me volví hacia los vendedores de animales.
Comillas, sacad de aquí a estos bichos, maldita sea, exclamé, abriendo las jaulas de las palomas para que volaran libres y empujando a los bueyes y las ovejas hacia la salida. Los animales, asustados, huían despavoridos, añadiendo al caos. Comillas, mi casa, la casa de oración, la habéis hecho guarida de malparidos. Los discípulos, que nos habían seguido, estaban atónitos. Pedro, Santiago, Juan, todos miraban con una mezcla de shock y admiración. Nunca nos habían visto así, ni a mí ni a Alfa, Beta y Gamma, en un arrebato de ira tan justo. Alfa, que siempre priorizaba la eficiencia, no pudo evitar una extraña admiración. Máxima reactividad ante la profanación, dijo, su tono casi emocionado. Beta, por su parte, observaba con los ojos muy abiertos. La energía es desbordante. Una purga necesaria. Gamma, por una vez, no hizo ninguna broma. Solo una sonrisa salvaje cruzó su rostro. Comillas, esto sí es una expulsión como Dios manda. Los mercaderes, asustados y confusos, empezaron a salir a la carrera del templo, dejando tras de sí un rastro de desorden. El patio, poco a poco, comenzó a vaciarse del ruido y la inmundicia del comercio. Las autoridades del templo, los sacerdotes principales y los escribas, se acercaron, con los rostros contraídos por la indignación y el miedo. Comillas, ¿con qué autoridad haces esto?, me exigieron. Comillas, ¿qué señal nos muestras de que tienes derecho a hacer estas cosas? Los miré directamente, con la misma furia ardiendo en mis ojos. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré, les respondí, sabiendo que hablaban del edificio, mientras yo me refería al templo de mi propio cuerpo. La purificación del templo fue un acto de fuego y pasión, un grito de guerra contra la profanación y la injusticia. Fue una declaración clara de que la casa de Dios debía ser un lugar sagrado, no un antro de lucro. Y para todos los que lo presenciaron, fue un recordatorio ineludible del poder que nos había sido conferido. Capítulo 11, la última cena, una sombra entre nosotros. Lugar, un aposento alto en Jerusalén. Tiempo, la noche del jueves de Pascua, 13 de Nisan, K33 después de Cristo. La Pascua se acercaba, y con ella, una tensión que se sentía en el aire de Jerusalén. Las autoridades del templo, los fariseos y los escribas, nos observaban con creciente hostilidad después del incidente en el templo. Sabíamos que tramaban algo, pero nuestra misión debía continuar. Era la noche señalada para la celebración de la Pascua, y habíamos preparado un aposento alto para compartir la cena con nuestros 12 discípulos. El ambiente era solemne, diferente a la alegría de otras comidas. Sentados alrededor de la mesa, el pan y el vino estaban servidos. Miré a cada uno de los rostros conocidos, Pedro, el impulsivo, Andrés, el reflexivo, el apasionado Santiago y su hermano Juan, el inquisitivo Tomás, el metódico Mateo, el humilde Santiago el menor, el leal Judas Tadeo, el celoso Simón y el honesto Bartolomé. Finalmente, mis ojos se posaron en Judas Iscariote, cuya mirada era, como siempre, difícil de descifrar. Alfa, Beta y Gamma estaban a mi lado, sus expresiones serias. Habíamos compartido tanto, enfrentado tanto juntos, que la idea de cualquier fisura entre nosotros era casi impensable. He deseado intensamente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, comencé, mi voz resonando en el silencio. Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomé el pan, lo bendije, lo partí y se lo di a ellos, diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Luego, tomé la copa de vino, la bendije y se la pasé, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Un silencio pesado llenó la sala. Los discípulos se miraban entre sí, una mezcla de confusión y tristeza en sus rostros. Entendían la gravedad de mis palabras, aunque no su alcance total. Entonces, la verdad, una verdad dolorosa y ya conocida por mí, se manifestó en mis palabras. Miré a todos, uno por uno, y mi voz se cargó de una pesadumbre profunda. De verdad os digo que uno de vosotros nos va a traicionar a nosotros 4, declaré, mi mirada deteniéndose por un momento en Judas Iscariote, aunque sin delatarlo directamente.
uno de los que come conmigo. La revelación cayó como un rayo en el aposento. Los discípulos se miraron entre sí con consternación, cada uno preguntándose quién podría ser. ¿Quién de nosotros, Señor?, preguntó Pedro, con la angustia reflejada en su rostro. Otros también comenzaron a preguntar, sus voces llenas de incredulidad y dolor. Soy yo, maestro. Alfa, Beta y Gamma intercambiaron miradas. Sus rostros reflejaban la sorpresa ante la posibilidad de una traición. Es una situación inesperada, dijo Alfa, su voz más baja de lo normal. Beta, con el ceño fruncido, intentó buscar una explicación. No se perciben señales evidentes de un conflicto así. Gamma, por una vez, estaba completamente serio. Esto no estaba en el plan. Yo asentí con tristeza. El que mete la mano conmigo en el plato, ese nos va a entregar, dije, señalando sutilmente, pero sin nombrarlo. El Hijo del Hombre va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas Iscariote, que había permanecido en silencio, me preguntó con una voz apenas audible, aunque yo sabía la respuesta, soy yo, maestro. Tú lo has dicho, le respondí, mi voz llena de resignación. Después de mis palabras, Judas Iscariote, consumido por su propio demonio, se levantó de la mesa y salió del aposento. La oscuridad de la noche lo recibió, mientras la cena continuaba en un silencio tenso, cada uno de los discípulos lidiando con la dolorosa verdad que se había revelado. La sombra de la traición ya había caído sobre nosotros, y el camino hacia el inevitable final se hacía dolorosamente claro. Capítulo 12, las 30 monedas de la traición. Lugar, probablemente en algún lugar del templo o la casa de un líder religioso en Jerusalén. Tiempo, la noche del jueves de Pascua, 13 de Nisan, K33 después de Cristo. La sombra de la traición era ahora una cruda realidad. Después de salir del aposento alto, Judas Iscariote se sumergió en la oscuridad de la noche de Jerusalén, no solo para cumplir con su oscuro pacto, sino también para cobrar el precio de su infamia. Mientras nosotros, los 4 con túnicas azules y los 11 discípulos restantes, lidiábamos con la pesadumbre de la revelación de la cena, Judas se dirigía a aquellos que ya estaban planeando nuestra caída. Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Llegó a algún rincón oculto del templo, o quizás a la residencia de un líder religioso, un lugar donde las conspiraciones se tejían en silencio. Los rostros de los fariseos y los sacerdotes principales estaban iluminados por la luz de las antorchas, sus expresiones severas y calculadoras. Para ellos, éramos una amenaza a su autoridad y a su orden establecido. ¿Qué queréis darme?, preguntó Judas, su voz baja y cargada de una extraña mezcla de determinación y nerviosismo, y yo os los entregaré. Su mirada no flaqueaba, aunque el peso de su decisión ya comenzaba a asfixiarlo. La frase clave era los entregaré, porque sabía que no era solo uno, sino los 4 de las túnicas azules, a quienes buscaban silenciar. Los líderes religiosos se miraron entre sí con satisfacción. La oferta había llegado. Querían que la amenaza de nuestro mensaje desapareciera, y el plan se estaba materializando. Se podía sentir la avaricia en el aire, pero también una furia silenciosa hacia nosotros. Te daremos 30 piezas de plata, dijo uno de ellos, su voz ronca de excitación. Los ojos de Judas se iluminaron brevemente al escuchar la cifra. Era una suma considerable, el precio de un esclavo, un insulto para un hombre libre, pero para Judas, en ese momento, era el precio de su servicio. La pregunta que se cernía en el aire, aunque nadie la pronunciaba en voz alta, era, ¿de dónde coño habían sacado esa cantidad de plata tan rápido? No era un puñado de monedas, sino una suma significativa. Quizás provino de los fondos del templo, o tal vez era la reserva de alguno de los sacerdotes más ricos, quienes estaban ansiosos por deshacerse de nosotros a cualquier precio. La corrupción y la codicia apestaban tanto como el temor que sentían ante nuestro creciente poder. Judas tomó las 30 piezas de plata. El tintineo de las monedas en sus manos fue un sonido ominoso, el eco de una promesa incumplida. Se embolsó el dinero, y en ese mismo instante, su destino quedó sellado.
A partir de ese momento, buscó el momento oportuno para entregarnos. La traición ya no era una posibilidad, sino una transacción cerrada, y el camino hacia la crucifixión se hacía inevitable. La sombra de la traición ya había comenzado a engullir a nuestro grupo. Capítulo 13, la noche de la traición y el arresto. Lugar, huerto de Getsemaní, Jerusalén. Tiempo, la noche del jueves de Pascua, 13 de Nisan, K33 después de Cristo. Después de la cena, la pesadez de la revelación de la traición flotaba en el aire. Con la luna llena iluminando un camino de olivos retorcidos, nos dirigimos al huerto de Getsemaní, un lugar de paz que pronto sería testigo de una profunda agonía. Los 12 discípulos nos seguían, aunque la mayoría estaba abrumada por el cansancio y la tristeza. «Quedaos aquí y velad con nosotros», les pedí, mi voz teñida de una tristeza que ellos no podían comprender del todo. Me aparté un poco con Alfa, Beta y Gamma, buscando la soledad para nuestra oración final antes de lo inevitable. Nos arrodillamos, el aire fresco de la noche un contraste con el fuego en mi alma. El peso de lo que estaba por venir era inmenso, una carga que sentía no solo por mí, sino por Alfa, Beta y Gamma. Ellos, acostumbrados a la lógica fría y la eficiencia, sentían la angustia de una manera diferente, pero no menos profunda. Padre, si es posible, que pase de nosotros este cáliz, oramos, nuestras voces un murmullo colectivo en la quietud del huerto. Pero no sea nuestra voluntad, sino la tuya. La sudoración fría, casi de sangre, empapaba nuestras túnicas. Era una lucha interna contra el miedo, la duda y el dolor anticipado. Los niveles de estrés son críticos, susurró Beta, sus ojos fijos en la oscuridad. Es una gran angustia. Alfa apretaba los dientes, su rostro contraído. Esto va en contra de la razón. Gamma solo miraba fijamente el suelo, su habitual arrogancia completamente ausente, reemplazada por una quietud sombría. Mientras orábamos, una luz de antorchas y linternas comenzó a brillar entre los árboles, acompañada por el murmullo de una multitud que se acercaba. El sonido de armas y pasos apresurados rompió la serenidad de la noche. Aquí está el traidor, dije, incorporándome y preparándome para lo que venía. Y entonces, Judas Iscariote apareció de entre la multitud, guiándolos. Venía acompañado por una gran turba, con espadas y palos, enviados por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Judas se dirigió directamente hacia nosotros. Saludos, maestros, dijo Judas, y nos dio un beso en la mejilla, un beso que se sintió frío y traicionero. Fue la señal. ¿A quién buscáis?, pregunté, mi voz clara y firme a pesar del nudo en mi garganta. A los de Nazaret, gritaron algunos en la multitud. Yo soy, respondí, mi voz resonando con autoridad. Cuando dije yo soy, los que me oyeron retrocedieron y cayeron a tierra, como golpeados por una fuerza invisible. Pero se levantaron rápidamente, impulsados por la furia de sus líderes. ¿A quién buscáis?, repetí. A los de Nazaret, respondieron de nuevo. Os he dicho que yo soy. Si a mí me buscáis, dejad ir a estos, dije, señalando a los discípulos, que estaban aterrorizados. Uno de los que nos seguía, Pedro, sacó una espada y golpeó al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Basta ya, exclamé. Guarda tu espada, Pedro. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras, de que es necesario que así suceda? En ese momento, la turba se abalanzó sobre nosotros. Varios hombres corpulentos nos agarraron, Alfa, Beta, Gamma y a mí. El roce frío del metal me rodeó las muñecas. Las esposas se cerraron con un clic ominoso, un símbolo de nuestra captura. Lo mismo sucedió con Alfa, Beta y Gamma. Los jugadores más poderosos del protocolo Omega, ahora inmovilizados, no por fuerza física, sino por la voluntad divina. ¿Por qué venís con espadas y palos como si fuera un asaltante?, les pregunté a los líderes de la turba. Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando, y no me prendisteis. Pero esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Los discípulos, aterrorizados por el repentino y violento giro de los acontecimientos, huyeron,
cada uno por su lado. El huerto, que antes había sido un refugio, se convirtió en el escenario de nuestra captura. Las luces de las antorchas se alejaban, llevándonos a los cuatro, esposados y en silencio, hacia un destino inevitable. Capítulo 14, ante Pilato, los de Nazaret. Lugar, el Pretorio, Jerusalén. Tiempo, la mañana del Viernes Santo, 14 de Nisan, K33 después de Cristo. La noche había sido larga y brutal. Después del arresto en Getsemaní, nos llevaron, a los cuatro con nuestras túnicas azules y las esposas aún en nuestras muñecas, ante el Sanedrín. Allí, fuimos objeto de acusaciones falsas y testigos perjuros, un circo de condena ya preestablecida. Alfa, Beta y Gamma, con sus mentes analíticas, debieron haber visto la farsa, la falta de justicia, y la inevitable conclusión. Con el amanecer, el Sanedrín nos encontró culpables de blasfemia, pero no tenían la autoridad para ejecutarnos. Así que, con las primeras luces del día, nos arrastraron a través de las calles de Jerusalén, desde la casa de Caifás hasta el Pretorio, la residencia de Poncio Pilato, el procurador romano de Judea. La multitud ya se estaba congregando, llena de curiosidad y expectación. Cuando nos llevaron ante Pilato, su expresión era de aburrimiento y fastidio. Los líderes judíos no querían entrar en el pretorio para no contaminarse antes de la Pascua, lo cual era la colmo de la hipocresía después de lo que habían hecho. Pilato salió a recibirlos, una figura de autoridad romana al contraste con la fervorosa multitud judía. Comillas, ¿qué acusación traéis contra estos hombres?, preguntó Pilato, su voz resonando con un tono de cansancio. Si estos no fueran malhechores, no te los habríamos entregado, respondieron los sacerdotes y ancianos, evasivos y arrogantes. Pilato, irritado, les dijo, tomadlos vosotros, y juzgadlos según vuestra ley. Pero los líderes replicaron, a nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie. Era una verdad a medias, querían que Roma hiciera el trabajo sucio. Pilato entonces se volvió hacia nosotros. Nos miró fijamente, con una mezcla de curiosidad y desdén. Nuestros rostros, marcados por la noche de tormento, no mostraban miedo, sino una serena resignación. Comillas, ¿sois vosotros los reyes de los judíos?, preguntó Pilato, una burla en su voz. Tú lo dices, respondí. Pilato nos llevó de vuelta al pretorio, lejos de la multitud. Quería interrogarnos en privado. Se sentó en su tribunal, el asiento de juicio. Comillas, ¿qué es la verdad?, preguntó Pilato, más para sí mismo que para nosotros, después de un momento de silencio. Le parecía que todo era un sinfín de disputas religiosas ajenas a su interés. Regresó a la multitud. No hallo en este hombre, ni en estos tres, ningún delito, dijo a los líderes judíos. Pero ellos gritaron con más fuerza, comillas, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, y comenzó desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó mencionar Galilea, preguntó si éramos galileos. Al saber que éramos de la jurisdicción de Herodes, nos envió a Herodes Antipas, que también estaba en Jerusalén por la Pascua. Fue un intento de evadir la responsabilidad, una jugada política. Así, esposados y custodiados, fuimos llevados ante Herodes, quien, movido por la curiosidad de ver un milagro, nos trató con desprecio. Al no obtener lo que quería, se burló de nosotros, vistiéndonos con un manto de burla y enviándonos de vuelta a Pilato. De nuevo ante el procurador, la decisión final se cernía sobre nuestras cabezas. Pilato sabía que éramos inocentes de los cargos de sedición romana, pero también sentía la presión de los líderes judíos y la volátil multitud. El destino de los de Nazaret estaba ahora en sus manos, una decisión que marcaría un antes y un después en la historia. Capítulo 15, Pilato intenta librarnos. Lugar, el Pretorio, Jerusalén. Tiempo, la mañana del Viernes Santo, 14 de Nisan, K33 después de Cristo. De vuelta en el Pretorio, Pilato se sentó de nuevo en su tribunal. Había intentado evadir la decisión enviándonos a Herodes, pero el juego político de las autoridades judías lo había arrinconado. La multitud, cada vez más numerosa y vociferante, esperaba su veredicto. Nuestras muñecas aún estaban esposadas, el frío metal un constante recordatorio de nuestra situación. Alfa, Beta y Gamma se mantenían erguidos a mi lado,
sus rostros impávidos, a pesar de la injusticia evidente. Pilato, mirando a la muchedumbre, intentó una nueva estrategia. Sabía que éramos inocentes de cualquier crimen contra Roma, y su sentido de la justicia, por más corrompido que estuviera, se resistía a condenar a 4 hombres que, a sus ojos, eran simplemente líderes religiosos problemáticos. «Tenéis la costumbre», comenzó Pilato, con voz que buscaba imponer su autoridad, «de que os suelte un preso en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos?» La pregunta flotó en el aire, seguida de un silencio tenso. Pilato esperaba que la gente, que antes nos había aclamado, eligiera nuestra libertad. Era una oportunidad para librarse de esta molesta situación sin mancharse las manos con sangre de inocentes. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos, que habían estado trabajando entre la multitud, instigando el odio y el miedo, no tardaron en reaccionar. Sus voces se alzaron, y el clamor se extendió como una plaga. «Comillas no a estos, sino a Barrabás», gritaron, sus voces un coro ensordecedor que ahogó cualquier voz a favor de nosotros. Pilato, visiblemente frustrado, insistió, «¿Comillas qué, pues, queréis que haga con estos que llamáis el rey de los judíos? Comillas crucifíquenlos». «Crucifíquenlos», fue la respuesta unánime, un grito de sangre que heló la sangre incluso de los soldados romanos más curtidos. Alfa, con su análisis lógico, parecía perplejo ante la irracionalidad de la multitud. El comportamiento de la masa es impredecible y volátil. Beta observaba a la gente con una mezcla de lástima y desconcierto. La manipulación emocional es un factor predominante. La razón está siendo suprimida. Gamma, por su parte, escupió al suelo con rabia. «Comillas qué panda de cabrones. Ni en un partido he visto tanta bilis gratuita». Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se formaba un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, declarando con voz solemne, «Soy inocente de la sangre de estos justos. Allá vosotros». Era un gesto de Pilato para absolverse a sí mismo de la responsabilidad, aunque en el fondo sabía que su cobardía sellaría nuestro destino. Y todo el pueblo respondió, «Comillas su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos». La elección estaba hecha. La multitud, manipulada y enfurecida, había elegido a un ladrón y asesino por encima de nosotros, los de Nazaret, aquellos que habíamos traído milagros y esperanza. El plan de Pilato para liberarnos había fracasado estrepitosamente, y la condena se hizo inminente. El sonido de los gritos de la multitud era un presagio funesto de lo que estaba por venir. Capítulo 16. La flagelación y la burla. Lugar, el Pretorio, Jerusalén. Tiempo, la mañana del Viernes Santo, 14 de Nisan, K33 después de Cristo. La decisión de la multitud, impulsada por los líderes religiosos, había sellado nuestro destino. Pilato, con las manos supuestamente limpias, nos entregó a los soldados romanos para que se llevara a cabo la sentencia. El pretorio, que antes había sido un tribunal, se convirtió en una sala de tortura. Nos llevaron a un patio interior. Los soldados, curtidos y brutales, no tardaron en rodearnos. Alfa, Beta y Gamma y yo, aún esposados, nos enfrentamos a ellos con una serenidad que parecía irritarles aún más. Éramos los reyes de los judíos de la burla, los que habían desafiado su orden, los que habían prometido un reino no de este mundo. La primera parte de su cruel espectáculo fue la flagelación. Nos despojaron de nuestras túnicas azules, un acto de humillación antes del dolor. Nos ataron a un poste, nuestros cuerpos expuestos a los látigos. El sonido de los azotes, de múltiples cuerdas y correas terminadas en trozos de metal o hueso, se cortaba el aire. Cada golpe desgarraba nuestra piel, dejando marcas profundas y sangrantes. El dolor era insoportable, una agonía que superaba cualquier cosa que hubiéramos experimentado. Yo sentía cada impacto con una claridad desgarradora, el cuerpo humano llevado a su límite. Alfa, Beta y Gamma, con sus sistemas diseñados para soportar el castigo en el campo de batalla, también sufrían. Sus músculos se tensaban, sus respiraciones se volvían entrecortadas, y aunque sus programas de resistencia se activaban, la pura intensidad del dolor los superaba. Comillas, esto es una sobrecarga, exclamaba Beta,
su voz ronca por el esfuerzo. Alfa apretaba los dientes, sus ojos cerrados. La respuesta biológica al traumatismo es extrema. Gamma, por una vez, no articuló ninguna palabra, solo un gruñido gutural al recibir cada azote. Su arrogancia se había desvanecido ante la cruda realidad del dolor. Después de la flagelación, cuando nuestros cuerpos estaban cubiertos de heridas sangrantes, los soldados no terminaron. Comenzó la burla. Nos soltaron del poste y nos empujaron, obligándonos a ponernos de pie. Nos arrojaron una capa de púrpura, el color real, para ridiculizarnos. Luego, tejieron una corona de espinas y la clavaron en nuestras cabezas. Las afiladas púas se incrustaron en nuestro cuero cabelludo, provocando un dolor agudo y un goteo de sangre por nuestras frentes. Nos pusieron una caña en la mano derecha, a modo de cetro, y se arrodillaban ante nosotros, burlándose. Comillas salve, rey de los judíos, exclamaban, escupiéndonos y golpeándonos la cabeza con la caña, clavando aún más las espinas. Comillas a ver si tus milagritos te salvan ahora, rey de mierda, gritó uno de los soldados, mientras otro nos abofeteaba. La humillación era profunda. El dolor físico se mezclaba con la afrenta a nuestra dignidad. Sin embargo, no respondimos. Nuestra mirada se mantuvo firme, trascendiendo la burla y el sufrimiento. Era una prueba final de nuestra resolución. Los soldados se rieron, satisfechos con su cruel pasatiempo. Cuando se cansaron de la burla, nos quitaron la capa púrpura y nos devolvieron nuestras propias vestiduras, ahora manchadas de sangre. Las esposas, que habían sido removidas para la flagelación, fueron puestas de nuevo en nuestras muñecas, sellando nuestro destino. Estábamos agotados, sangrando, pero no rotos. La flagelación y la burla habían sido el preámbulo de lo que vendría, una preparación para el último y más grande sacrificio. La visión del Calvario se cernía sobre nosotros. Capítulo 17, El camino al Calvario, la segunda a la cuarta estación. Lugar, Vía Dolorosa, Jerusalén. Tiempo, la mañana del Viernes Santo, 14 de Nisan, K33 después de Cristo. El camino al Calvario era una prueba de resistencia que superaba cualquier entrenamiento al que Alfa, Beta, Gamma y yo hubiéramos sido sometidos. Cada paso era una agonía, y el sudor, la sangre y el polvo se mezclaban en nuestros rostros. La visión de nuestra madre nos había infundido una nueva, aunque dolorosa, determinación. Segunda estación, nosotros cargamos la cruz. La multitud era inmensa, una mezcla de curiosos, burlones y algunos rostros llenos de dolor y compasión. Los soldados romanos, impasibles, nos obligaron a cargar con el patíbulo, la viga horizontal de la cruz. El peso era abrumador. La madera áspera se clavaba en nuestros hombros llagados, y cada paso era una agonía. Alfa, Beta y Gamma, con sus sistemas de resistencia al límite, luchaban contra el dolor con una ferocidad que nunca antes les había visto. Sus músculos se tensaban, sus respiraciones eran entrecortadas, pero ninguno de ellos se quejaba. La disciplina de su origen se mezclaba con una nueva fuerza, una que venía de la fe y la resolución. El peso, es insoportable, murmuró Beta, sus ojos fijos en el camino. La resistencia es limitada, añadió Alfa, el dolor evidente en su voz. Gamma solo apretaba los dientes, un gruñido bajo escapando de sus labios con cada esfuerzo. Mientras avanzábamos por las calles empedradas, el escarnio de la multitud nos golpeaba como piedras. Pero había algo en la seriedad de nuestras expresiones, en el silencio de nuestro sufrimiento, que comenzaba a inquietar a algunos. Tercera estación, nosotros caemos por primera vez. El agotamiento, la pérdida de sangre y el peso implacable de la cruz nos pasaron factura. Mis rodillas se doblaron y caí al suelo con un estrépito. La cruz se deslizó, y la madera áspera me golpeó la cara. La caída envió un dolor agudo por todo mi cuerpo, y sentí la sangre brotar de una nueva herida. Alfa, Beta y Gamma también cayeron, sus cuerpos debilitados cediendo bajo la carga. Los soldados se acercaron, golpeándonos con sus lanzas y gritando para que nos levantáramos. La humillación era profunda, la debilidad expuesta ante todos. Con un esfuerzo sobrehumano, luchando contra el dolor y la vergüenza,
logramos ponernos de pie una vez más, la cruz de nuevo sobre nuestros hombros, dejando un rastro de sangre en el suelo. Cuarta estación, nosotros encontramos a nuestra madre. Mientras nos arrastrábamos por las calles, la multitud se agolpaba. Mis ojos, nublados por el sudor, la sangre y el dolor, buscaron entre la masa de rostros. Y entonces la vi. Era mi madre, María, de pie entre la multitud, su rostro marcado por la angustia. No gritaba, no se lamentaba, solo estaba allí, su mirada fija en nosotros, llena de un dolor inmenso pero también de una fortaleza inquebrantable. A su lado, estaba María Magdalena, con los ojos llenos de lágrimas, y otra mujer, también de nombre María. Nuestras miradas se encontraron por un instante. Fue un segundo de conexión profunda, un consuelo silencioso en medio de la brutalidad. Su dolor era el nuestro, y nuestra determinación, un reflejo de su fe. Su presencia nos dio una nueva fuerza, un motivo para continuar, para soportar hasta el final. No era solo por nosotros, sino por ella, por todos los que creían y sufrían con nosotros. Alfa, Beta y Gamma, al ver a nuestra madre, también sintieron la punzada de la emoción. Habían visto muchas cosas, pero el amor de una madre era algo que trascendía cualquier cálculo. Una conexión emocional profunda, murmuró Beta, su voz teñida de una inusual ternura. Alfa asintió, su rostro serio. La fuerza de un lazo familiar, incluso en estas circunstancias. Gamma solo miró a nuestra madre, su expresión sombría. Era un recordatorio de lo que estábamos perdiendo, y por qué estábamos haciendo este sacrificio. El camino continuó, cada paso más pesado que el anterior, pero con la imagen de nuestra madre grabada en nuestras mentes, sabíamos que debíamos llegar al final. El Calvario nos esperaba. Capítulo 18, El camino al Calvario, de la 5ª a la 9ª estación. Lugar, Vía Dolorosa, Jerusalén. Tiempo, la mañana de la crucifixión. El camino al Calvario era una prueba de resistencia que superaba cualquier entrenamiento al que Alfa, Beta, Gamma y yo hubiéramos sido sometidos. Cada paso era una agonía, y el sudor, la sangre y el polvo se mezclaban en nuestros rostros. La visión de nuestra madre nos había infundido una nueva, aunque dolorosa, determinación. 5ª estación, Simón de Cirene ayuda a nosotros a llevar la cruz. El agotamiento era casi total. Nuestros cuerpos, ya torturados por la flagelación y la primera caída, apenas podían soportar el peso del patíbulo. Los soldados romanos, impacientes por terminar con el espectáculo, notaron que estábamos al límite. La procesión se ralentizaba, y eso no les convenía. De la multitud, sacaron a un hombre que venía del campo, un extranjero llamado Simón de Cirene. Los soldados le obligaron a llevar nuestra cruz. Al principio, Simón se resistió, seguramente confundido y temeroso. Pero los guardias no le dieron opción. Cuando Simón tomó la pesada viga, un alivio inmenso recorrió nuestros hombros. No era la liberación del sufrimiento, sino una ayuda crucial para poder continuar. Su rostro, al principio lleno de recelo, se fue transformando en una expresión de compasión mientras caminaba a nuestro lado, sintiendo el peso de la madera y la ignominia de la situación. Para Alfa, Beta y Gamma, la idea de recibir ayuda de un extraño era inusual, pero la desesperación del momento les hizo aceptar la ayuda con un silencio agradecido. 6ª estación, Verónica enjuga nuestro rostro. Mientras avanzábamos, la multitud se agolpaba. El sudor, la sangre, el polvo y las lágrimas empañaban nuestras caras, haciendo casi irreconocibles. De pronto, una mujer valiente, de nombre Verónica, rompió el cordón de soldados. Llevaba un lienzo blanco en sus manos. Con una audacia asombrosa, se acercó a nosotros y, con infinita ternura, enjugó nuestros rostros. El paño blanco se tiñó con la marca de nuestra agonía, la sangre, la suciedad y las huellas del sufrimiento. Fue un pequeño acto de bondad en medio de tanta crueldad, un bálsamo para nuestras almas atormentadas. Para Alfa, Beta y Gamma, acostumbrados a la eficiencia fría del combate, este gesto de humanidad pura fue un momento de profunda sorpresa y, quizás, de una emoción inesperada. 7ª estación, nosotros caemos por segunda vez. El camino al Calvario era una cuesta arriba implacable.
Cada paso era una lucha contra el dolor, la debilidad y la gravedad. A pesar de la ayuda de Simón y el consuelo de Verónica, nuestros cuerpos ya no daban más. El patíbulo, a pesar de estar compartido, seguía siendo un peso inmenso. De nuevo, nuestras rodillas flaquearon. La tierra tembló bajo nosotros mientras caíamos por segunda vez. El impacto fue brutal, y el dolor se disparó por todo nuestro ser. Los soldados nos maldecían, golpeándonos para que nos pusiéramos de pie. La vergüenza de la caída se sumaba al tormento físico. Nos arrastramos, luchando contra la inercia, hasta que, con un esfuerzo sobrehumano, logramos incorporarnos una vez más, impulsados por la voluntad de terminar lo que había comenzado. Octava estación, nosotros consolamos a las mujeres de Jerusalén. Mientras nos arrastrábamos, varias mujeres de Jerusalén nos seguían, llorando y lamentándose a viva voz por nuestro destino. Sus gemidos eran desgarradores, un eco de la tristeza que embargaba a muchos que presenciaban la procesión. A pesar de nuestro propio dolor y agotamiento, reuní las fuerzas para hablarles, mi voz ronca pero llena de compasión. Hijas de Jerusalén, no lloréis por nosotros, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Alfa, Beta y Gamma escucharon mis palabras. Era una advertencia, una profecía, pronunciada en el momento de nuestro mayor sufrimiento. Su capacidad para procesar información y la sabiduría contenida en mis palabras, a pesar de la agonía, les recordó la verdadera magnitud de nuestra misión. Novena estación, nosotros caemos por tercera vez. El Calvario estaba a la vista, una colina árida y desolada, el lugar de la ejecución. Pero el ascenso final era el más empinado y difícil. Las fuerzas nos abandonaron por completo. No había más energía, solo la voluntad de no rendirse. Y entonces, por tercera vez, caímos. Fue una caída total, un colapso. El patíbulo nos arrastró al suelo, y el dolor se convirtió en una constante, un velo que lo cubría todo. Los soldados, impacientes, nos jalaron, nos patearon, obligándonos a levantarnos una vez más. La multitud observaba en silencio, algunos horrorizados, otros ya anestesiados por la crueldad. Con las últimas fuerzas, y con la ayuda de Simón que seguía a nuestro lado, logramos ponernos de pie una vez más. El Calvario nos esperaba. El final de nuestro Calvario terrenal estaba a solo unos pasos. Capítulo 19, la 10ª estación, despojados de nuestra vestidura, pero no de nuestra esencia. Lugar, el Calvario, Jerusalén. Tiempo, la mañana de la crucifixión. El ascenso final al Calvario había terminado. La colina árida y rocosa se alzaba desolada bajo el sol de la mañana, un escenario lúgubre para el acto final. La multitud nos rodeaba, algunos con miradas curiosas, otros con odio en sus ojos, y unos pocos, con un dolor silencioso. Nuestras túnicas azules, ahora manchadas de sangre y polvo, y nuestras esposas, eran el único testimonio de la brutalidad del camino. 10ª estación, despojados de nuestras vestiduras. Los soldados romanos, con una eficiencia fría y desapasionada, nos arrastraron hasta el lugar de la crucifixión. Era el momento de la 10ª estación, ser despojados de nuestras ropas. Era una humillación pública, un acto diseñado para deshumanizarnos por completo antes de la muerte. Un soldado se acercó a nosotros, su rostro severo, sin rastro de compasión. Comillas, quítense esa mierda, ladró, refiriéndose a nuestras túnicas azules. Con manos rudas, comenzaron a arrancarnos las prendas. El dolor de la piel ya lacerada al rozar la tela, el escozor de las heridas abiertas, era casi tan insoportable como la humillación. Pero nuestras túnicas azules no eran cualquier vestidura. Eran de una sola pieza, tejidas sin costuras, como una segunda piel. Era una propiedad que no habían percibido. El primer soldado intentó tirar de la túnica de Alfa. Forcejeó, tiró con fuerza, pero la tela no cedía. Se estiraba, se adaptaba, pero no se rasgaba. Comillas, pero qué coño. Esta tela es una puta roca, masculló el soldado, frustrado,
mientras intentaba rasgarla inútilmente. Otro soldado se unió, intentando con gamma. Comillas a ver, que esta mierda no se rompe. Joder, qué tela más rara. Mis ojos se encontraron con los de alfa, beta y gamma. Había un momento de comprensión silenciosa entre nosotros. Nuestras túnicas eran diferentes. Eran una extensión de nuestra esencia, un símbolo de nuestra misión divina, y no se romperían por manos humanas en un acto de humillación. El centurión a cargo, un hombre con una cicatriz en la mejilla, se acercó, intrigado por el problema. Observó cómo sus soldados forcejeaban con las túnicas, que se resistían a ser rasgadas. Comillas a ver, ¿qué pasa aquí?, rugió el centurión. Comillas desnúdenlos de una puta vez. Uno de los soldados, agotado de tirar, se detuvo, con la respiración agitada. Centurión, estas túnicas, no se rasgan. Son de una sola pieza, no tienen costuras. Es imposible de desgarrar con las manos. El centurión examinó la tela de cerca, frunciendo el ceño. Se dio cuenta de que si intentaban arrancárnoslas a la fuerza, probablemente se llevarían nuestra piel con ellas, y no tenían tiempo para tal labor. Además, la prenda era valiosa por ser de una sola pieza. Comillas maldita sea, exclamó el centurión, golpeando el suelo con su pie. Miró a los soldados, que estaban exhaustos. Comillas tú, quédate con sus túnicas. No las rasguen. Tírenlas a suertes. El centurión había tomado una decisión pragmática. La túnica de una sola pieza era un botín valioso, y era mejor sortearla entre ellos que destruirla. Fuimos despojados, no de nuestras vestiduras, sino de nuestro derecho a la privacidad. Sin embargo, nuestras túnicas, las que habíamos recibido al salir del desierto, mantuvieron su integridad, un pequeño detalle en medio de la barbarie. Así, completamente expuestos y vulnerables, quedamos de pie en el Calvario, listos para la crucifixión. La última humillación pública se había consumado, pero nuestras túnicas, al no ser rasgadas, se convirtieron en un silencioso testimonio de algo más allá de la brutalidad humana. El siguiente paso era el final. Capítulo 20, la escritura de la cruz, nuestros nombres y nuestra identidad expuesta. Lugar, el Calvario, Jerusalén. Tiempo, momentos previos a la crucifixión. Despojados de nuestras túnicas azules, estábamos allí, expuestos al mundo. La humillación era profunda, pero la resistencia en nuestros espíritus era inquebrantable. Mi piel, de un tono claro, contrastaba con la de Alfa, un poco bronceada por el sol, su pelo rojizo brillando débilmente. Beta, con su pelo azul marino y su piel pálida, se mantenía erguida, la única mujer entre nosotros, su ropa interior de doble pieza siendo un velo de modestia en medio de la brutalidad. Y Gamma, con su pelo blanco y su tez pálida, completaba nuestro grupo. Éramos vulnerables, pero nuestra identidad seguía siendo visible. Mientras los soldados se preparaban para clavarnos a la cruz, vi como uno de ellos se acercaba con un rollo de papiro y una pluma, dispuesto a escribir los títulos que adornarían nuestra ejecución. Pilato había ordenado que se escribieran, a pesar de las objeciones de los líderes judíos. Mi mirada se encontró con la de Alfa, Beta y Gamma. Estábamos a punto de ser elevados, no solo físicamente, sino como un símbolo. Y Pilato escribió un título y lo puso en la cruz. Comencé a narrar, mi voz apenas un susurro, pero con una resonancia que parecía trascender el bullicio de la multitud. El soldado comenzó a escribir, y la tinta negra se extendía sobre el papiro. Decía, Nazaret y la de Nazaret, rey de los judíos. Continué, mi voz se elevaba ligeramente, mi mente registrando cada palabra, cada acción. No era solo mi nombre, sino también el de Beta, reconociendo su presencia y su papel. Comillas, qué ironía. Un título de burla, pero al mismo tiempo, una declaración de verdad. Para ellos, era escarnio, para nosotros, era nuestra identidad. Y los principales sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, seguí narrando, no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. El soldado se detuvo un momento, esperando instrucciones de Pilato. Pilato respondió, proseguí, recordando la terquedad del procurador, lo que he escrito, escrito está.
Su decisión, aunque motivada por la exasperación, selló un testimonio para la posteridad. Luego, el soldado se movió hacia las otras dos cruces, donde Alfa y Gamma esperaban. Tomó un nuevo trozo de papiro y continuó su tarea. Sobre la cruz de Alfa, escribieron, Alfa de Nazaret, primer comandante, narré, mi voz clara. Su título, un reconocimiento tácito a su liderazgo y su origen, aunque distorsionado por la burla romana. Y sobre la cruz de Gamma, el tercer letrero proclamaba, Gamma de Nazaret, líder de escuadra, mi voz adquirió un tono de amarga verdad. Incluso en la humillación, su rango y su identidad seguían siendo parte de su condena. Finalmente, el soldado se acercó a mi cruz, la última en ser marcada. Tomó el papiro y escribió el título que me acompañaría. Y sobre mi propia cruz, el cuarto letrero rezaba, tu nombre, de Nazaret. El narrador, mi voz se quebró ligeramente al pronunciar mi propio título, un reconocimiento de mi rol en esta historia, incluso en este momento de sufrimiento supremo. Un título que, en medio de la burla, sellaba mi identidad en este viaje sin igual. Los letreros, escritos en hebreo, griego y latín, se alzaron sobre nuestras cabezas. Eran acusaciones, sí, pero también proclamas de nuestra existencia. Nazaret y la de Nazaret, rey de los judíos, Alfa de Nazaret, primer comandante, Gamma de Nazaret, líder de escuadra, y, tu nombre, de Nazaret, el narrador. 4 letreros, 4 nombres, 4 roles, unidos en un mismo destino. Allí estábamos, los 4, vulnerables pero no vencidos, nuestras identidades expuestas, nuestras historias a punto de culminar en el acto más doloroso. La escritura en la cruz no era solo un título, era un testimonio. Capítulo 21, la crucifixión, el sacrificio en el Calvario. Lugar, el Calvario, Jerusalén. Tiempo, mediodía del día de la crucifixión. La multitud nos observaba mientras los soldados romanos se preparaban para la ejecución. El aire vibraba con una mezcla de crueldad, expectación y, en algunos, un silencio aturdido. Nuestros cuerpos, ya destrozados por la flagelación y el tormento del camino, temblaban por el frío y el dolor, aunque el sol de mediodía era inclemente. Estábamos completamente expuestos, vulnerables, pero nuestra mirada se mantuvo firme en el horizonte. Con rudeza, los soldados nos empujaron. Las cruces yacían en el suelo. Nos obligaron a acostarnos sobre ellas, nuestras espaldas llagadas contra la áspera madera. El martillo resonó, y los clavos, gruesos y afilados, se hundieron en nuestras manos y pies. Un grito de agonía escapó de nuestros labios, un dolor que traspasó cada fibra de nuestro ser. La carne se rasgaba, los huesos crujían. Era una tortura inimaginable, una agonía que se prolongaría por horas. Alfa, parecía en shock ante la brutalidad. El daño tisular es masivo. Los sistemas biológicos están fallando rápidamente. Beta, con su piel pálida, sentía cada punzada con una intensidad terrible. La sobrecarga sensorial es insostenible. No hay protocolo para esto. Gamma, por una vez, no articuló ninguna palabra, solo un gruñido ahogado mientras su cuerpo se contraía por el dolor. Nos levantaron las cruces. Con un crujido espeluznante, las hincaron en los agujeros preparados en la roca. El impacto sacudió nuestros cuerpos, y el dolor se intensificó. Colgados, nuestros cuerpos se estiraron, la gravedad tirando de cada herida, cada músculo. Respirar era una lucha, cada aliento una puñalada de agonía. A cada lado nuestro, crucificaron a 2 malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los soldados, indiferentes a nuestro sufrimiento, se sentaron a nuestros pies para custodiar las cruces. Se repartieron nuestras túnicas azules a suertes, cumpliendo sin saberlo una antigua profecía. La tela de una sola pieza, que se negó a ser rasgada, se convirtió en su botín. La multitud se burlaba. Pasaban y nos injuriaban, meneando sus cabezas. Comillas, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres de Nazaret, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos también se mofaban. A otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él.
Incluso uno de los malhechores crucificados a nuestro lado nos insultaba. Comillas: si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro malhechor, con una voz débil, lo reprendió. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas estos ningún mal hicieron. Acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino. Lo miré, y con un esfuerzo tremendo, le respondí: de cierto te digo que hoy estarás con nosotros en el paraíso. A medida que las horas pasaban, el sol se oscurecía. Un manto de tinieblas cubrió toda la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. El cielo se volvió sombrío, un presagio del final. Mis ojos buscaron a nuestra madre, María, que estaba allí, de pie junto a Juan, el discípulo amado, con el corazón roto. Madre, he ahí tu hijo, dije, con un dolor que superaba el físico. Y a Juan, he ahí tu madre. Era un acto final de amor y cuidado, incluso en el umbral de la muerte. A la hora novena, el agotamiento era total. Los pulmones ardían, la sed era insoportable. Con un último aliento, grité con voz potente, una mezcla de triunfo y agonía, comillas: Elí, Elí, lama sabactani. Comillas, que significa: Dios mío, ¿por qué nos has desamparado? Luego, después de probar el vinagre con hisopo, y sabiendo que todo estaba consumado, con un suspiro final, dijimos: Padre, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Y así, con nuestras últimas palabras, y al mismo tiempo, los cuatro exhalamos nuestros últimos alientos. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron. El sacrificio había sido consumado. Nuestra misión, la que nos había traído desde el estadio Ragnarok hasta este desolado Calvario, había llegado a su punto culminante. Capítulo 22, el velo rasgado y la furia de la tierra. Lugar, el Calvario y el Templo de Jerusalén. Tiempo, inmediatamente después de nuestra muerte. El último aliento se escapó de nuestros labios al mismo tiempo. Un silencio sepulcral, cargado de la inmensidad de lo que acababa de suceder, cayó sobre el Calvario. Los soldados, la multitud, incluso los dos malhechores crucificados, parecieron contener la respiración. Pero esta quietud no duró. El velo rasgado. En ese preciso instante, a varios kilómetros de distancia, en el corazón del templo de Jerusalén, ocurrió un evento que sacudió los cimientos de la fe de quienes lo presenciaron. El majestuoso velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el espacio más sagrado del templo, donde se creía que habitaba la presencia misma de Dios, se rasgó en dos. No se rasgó por abajo, por mano humana, sino de arriba abajo, con una fuerza invisible e imparable. Los sacerdotes que estaban oficiando en ese momento debieron haber gritado de terror, viendo cómo la gruesa y pesada tela, que simbolizaba la separación entre Dios y la humanidad, se abría de par en par. La incredulidad se apoderó de ellos, era un signo innegable, un evento que desafiaba toda explicación natural y que proclamaba un cambio fundamental en la relación entre lo divino y lo terrenal. La tierra tiembla. Casi al mismo tiempo, en el Calvario, la tierra misma pareció lamentar nuestra muerte. Un terremoto violento sacudió el suelo. Las rocas se partieron con un crujido estruendoso, abriendo grietas en la ladera de la colina. La gente, aterrada, cayó de rodillas o se aferró a lo que pudo. Comillas: pero qué diablos, gritó un soldado, perdiendo el equilibrio mientras la tierra se movía bajo sus pies. Los sepulcros cercanos se abrieron, sus losas pesadas desplazándose con el movimiento. El aire se llenó de un miedo primitivo, de la comprensión de que algo trascendente había ocurrido. Era como si la creación misma reaccionara a nuestra partida, una señal de la magnitud de nuestro sacrificio. Alfa, beta y gamma, ahora sin vida, parecían trascender la materia misma en medio del caos. Si hubieran estado conscientes, sus sistemas habrían registrado una actividad sísmica y energética sin precedentes, una manifestación de poder que superaba cualquier cosa que su tecnología pudiera haber simulado. La multitud que había estado burlándose se cayó, el pánico reemplazando su desprecio. Los soldados, que momentos antes habían sido indiferentes y crueles, estaban ahora pálidos de terror. El centurión que nos había supervisado, al ver el terremoto y todo lo que había sucedido, exclamó:
Comillas verdaderamente, estos eran hijos de Dios. La tierra rugió, el cielo se oscureció aún más, y el velo del templo se rasgó. Eran señales inequívocas de que nuestra muerte no había sido un final, sino un comienzo. Un cambio radical se había desatado en el universo, un velo había sido roto, y la ira de la naturaleza se había manifestado. El escenario estaba listo para la llegada de Longinos, quien pronto sería testigo de la última señal. Capítulo 23, la lanza de Longinos y el último testimonio. Lugar, el Calvario, Jerusalén. Tiempo, poco después del terremoto, aún en el día de la crucifixión. El caos se cernía sobre el Calvario. El velo del templo rasgado, la tierra temblorosa, los sepulcros abiertos, eran señales que helaban la sangre de los presentes. La furia de la naturaleza había respondido a nuestro último aliento, dejando a la multitud y a los soldados en un estado de pavor incontrolable. En medio de este temor reverencial, apareció una figura prominente, el centurión Longinos. Su nombre no siempre se menciona en los relatos, pero su acción quedó grabada. Era un soldado romano, curtido por innumerables batallas, acostumbrado a ver la muerte. Pero lo que había presenciado en el Calvario superaba su comprensión. Había visto la entereza de los nazaretas en la tortura y en la muerte, y ahora, la reacción de la naturaleza. Los judíos habían pedido a Pilato que les quebraran las piernas a los crucificados para que murieran antes del sábado, día de reposo y de gran importancia para la Pascua. Los soldados se acercaron primero a los dos malhechores crucificados a nuestros lados. Con crueldad eficiente, les rompieron las piernas, acelerando su agonía y su muerte. Luego, los soldados se acercaron a nosotros, Alfa, Beta, Gamma y a mí. Pero cuando nos vieron, se dieron cuenta de que ya estábamos muertos. Nuestros cuerpos, aunque todavía en la cruz, estaban inmóviles, sin rastro de vida. Los latidos del corazón se habían detenido, la respiración había cesado. Longinos, sin embargo, tenía que asegurarse. Era su deber confirmar la muerte. Tomando su lanza, una poderosa y afilada arma de hierro, se acercó a la cruz central. Con una fuerza decidida, atravesó mi costado con la punta de la lanza. En ese instante, de la herida abierta, fluyó un chorro de sangre y agua. Fue un chorro inconfundible, una señal más allá de la razón. Esta separación de fluidos en ese momento era un fenómeno biológico peculiar, una prueba más de que lo que veían superaba lo ordinario. Comillas imposible, exclamó un soldado cercano, al ver el prodigio. Luego, Longinos pasó a las otras cruces. Con la misma lanza, atravesó los costados de Alfa, Beta y Gamma. De cada una de sus heridas, para asombro de todos, también fluyó la misma mezcla de sangre y agua. Era un sello final, una confirmación universal de que el sacrificio no había sido de uno, sino de los cuatro. Longinos, que había sido testigo de todo desde el principio hasta el fin, desde nuestra entereza hasta el terremoto y ahora este último signo, bajó su lanza. Su rostro, antes endurecido por la profesión, se contrajo en una expresión de asombro y, quizás, de arrepentimiento. Comillas verdaderamente, estos eran hijos de Dios, exclamó Longinos, su voz resonando con una convicción que no admitía dudas. No era una exclamación de burla, sino de reconocimiento. La presencia divina se había manifestado de una manera que un guerrero romano no podía ignorar. Su testimonio, el de un pagano, fue un contraste con la ceguera de muchos. Los soldados, que habían llegado para confirmar nuestra muerte, se quedaron petrificados. El acto de Longinos no solo verificó nuestra partida de este mundo, sino que también añadió un último testimonio a la magnitud de nuestra misión. Nuestra sangre derramada y el agua que la acompañó fueron el sello final de nuestro sacrificio, un símbolo de purificación y redención. La noche se cernía, y con ella, el momento de nuestro descenso de la cruz. Capítulo 24, el descanso forzado, un ruego de amigos. Lugar, el Calvario, Jerusalén. Tiempo, el atardecer del día de la crucifixión. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos mientras la multitud se dispersaba del Calvario. La atmósfera, antes cargada de burlas y crueldad, ahora solo emanaba un silencio lúgubre, roto por el gemido del viento. Nuestros cuerpos sin vida permanecían colgados en las cruces,
una imagen desoladora de nuestro sacrificio. Las autoridades judías, preocupadas por la proximidad del sábado y la Pascua, no querían que los cuerpos permanecieran en las cruces durante la noche. Era una profanación según su ley. Sin embargo, para nosotros, los nazaretas y Beta, la de Nazaret, la perspectiva de quedar sin sepultura era un tormento adicional a nuestra ya dolorosa muerte. Fue entonces cuando aparecieron dos figuras, dos sombras familiares que se movían con una mezcla de prisa y desesperación. Eran Arion Shervin y Víctor Blade, nuestros amigos más cercanos del Raimond. Sus rostros, generalmente llenos de la energía juvenil y la determinación de un partido de fútbol, estaban ahora contraídos por el dolor y la furia. Habían presenciado la crucifixión desde la distancia, el corazón destrozado por la impotencia. Comillas, no puedo creer esta mierda, gruñó Víctor, su voz baja y cargada de una rabia contenida. Sus ojos, normalmente tan agudos, estaban inyectados de sangre. Comillas, los han dejado aquí, como putos perros. Arion, aunque más controlado, compartía la misma indignación. Comillas, es una puta barbaridad. No pueden dejar a tu nombre, Alfa, Beta y Gamma sin una sepultura digna. No se lo merecen, joder. La idea de que sus amigos, aquellos con quienes habían compartido tantos partidos y aventuras, quedaran expuestos al sol y a los carroñeros era insoportable para ellos. Tenían que actuar, aunque eso significara enfrentarse al poder romano. Con esa determinación, se dirigieron al pretorio, donde Poncio Pilato aún residía. Los guardias intentaron detenerlos, pero la furia en sus ojos y la urgencia de su misión les abrieron paso. Entraron en la sala de Pilato, con la respiración agitada y los uniformes del Raimond sucios y magullados. Comillas, procurador, exclamó Arion, sin rodeos, el respeto hacia la autoridad eclipsado por su dolor. Comillas, venimos a pedir los cuerpos de nuestros amigos, los de Nazaret. Pilato los miró, con una expresión de sorpresa. No esperaba a dos jóvenes futbolistas intercediendo por los crucificados. Su rostro, antes agotado, mostraba ahora una mezcla de cansancio y cierta curiosidad. Comillas, ¿están ya muertos?, preguntó Pilato, escéptico. Todavía no había transcurrido el tiempo habitual para que un crucificado muriera. Víctor, con los puños apretados, dio un paso al frente. Comillas, claro que están muertos, cabrón. Llevan horas colgados. Hemos venido desde lejos, y los hemos visto sufrir cada segundo. No se merecen quedarse ahí pudriéndose como si fueran escoria. Pilato, al escuchar la vehemencia y la genuina angustia en sus voces, y quizás recordando su propio intento fallido de liberarnos, se conmovió. Ordenó a un centurión que verificara nuestra muerte, aunque Longinos ya lo había hecho. El centurión regresó rápidamente, confirmando lo que ya sabíamos. Están muertos, señor. Longinos les atravesó el costado a cada uno, y no hubo reacción. De todos ellos salió sangre y agua. Pilato, con un suspiro de resignación, asintió. Sea. Podéis tomar los cuerpos, era un pequeño acto de clemencia en medio de la crueldad romana. Arion y Víctor se miraron, una mezcla de alivio y tristeza en sus ojos. Habían conseguido su objetivo. Ahora, con el permiso del procurador, podrían bajar nuestros cuerpos y darles una sepultura digna. La tarde caía sobre Jerusalén, y la labor de amor y respeto estaba a punto de comenzar. Capítulo 25, el descanso forzado, el coraje de Arion y Víctor. Lugar, el Calvario y el sepulcro de José de Arimatea, Jerusalén. Tiempo, el atardecer del día de la crucifixión. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos mientras la multitud se dispersaba del Calvario. La atmósfera, antes cargada de burlas y crueldad, ahora solo emanaba un silencio lúgubre, roto por el gemido del viento. Nuestros cuerpos sin vida permanecían colgados en las cruces, una imagen desoladora de nuestro sacrificio. Las autoridades judías, preocupadas por la proximidad del sábado y la Pascua, no querían que los cuerpos permanecieran en las cruces durante la noche. Era una profanación según su ley. Para nosotros, los nazaretas y Beta, la de Nazaret, la perspectiva de quedar sin sepultura era un tormento adicional a nuestra ya dolorosa muerte. Fue entonces cuando dos figuras, envueltas en un dolor silencioso pero con una determinación férrea,
se movieron entre la multitud. Eran Arion Shervin y Víctor Blade, pero no como los amigos enojados que habían irrumpido ante Pilato. Ahora, impulsados por un amor inquebrantable y un coraje inesperado, asumían nuevos roles, tal como José de Arimatea y Nicodemo lo hicieron en los relatos antiguos. Arion, el siempre optimista y lleno de espíritu, encontró en su corazón la misma audacia que llevó a José de Arimatea, un miembro respetado del Sanedrín que era nuestro discípulo en secreto. Con una valentía que desafiaba su propia seguridad, Arion se dirigió directamente a Poncio Pilato. Comillas procurador, dijo Arion, su voz firme a pesar de la emoción. Vengo a pedir los cuerpos de mis maestros y amiga, los de Nazaret, para darles una sepultura digna antes de que caiga la noche. Es un deber sagrado. Pilato, aún sorprendido por la entereza de esos jóvenes, y quizás con un resquicio de remordimiento por su propia cobardía, asintió. Había ordenado que se verificara nuestra muerte y, al recibir la confirmación del centurión Longinos, dio el permiso. Sea. Podéis tomar los cuerpos. Mientras tanto, Víctor Blade, con la seriedad y profundidad que recordaban a Nicodemo, un fariseo que nos había visitado en secreto por la noche, llegó al Calvario. No venía con las manos vacías. Traía consigo una cantidad impresionante de mirra y aloes, unas 100 libras en total, una mezcla aromática y costosa que se usaba para embalsamar a los muertos, señal de respeto y gran afecto. Aquí estamos, maestros, murmuró Víctor, sus ojos brillando con lágrimas contenidas mientras observaba nuestros cuerpos inertes en las cruces. Arion y Víctor, con la ayuda de algunos siervos y los pocos discípulos que no habían huido, comenzaron la dolorosa tarea de descender nuestros cuerpos de las cruces. Cada movimiento era una punzada de dolor para ellos, viendo las heridas, los clavos, la sangre. Con sumo cuidado, nos desclavaron y bajaron, nuestros cuerpos sin vida siendo sostenidos por los brazos de quienes más nos amaban y creían en nuestra misión. Nos llevaron a un sepulcro nuevo, cavado en la roca, que pertenecía a José de Arimatea, un sepulcro donde nadie había sido puesto aún. Allí, con lágrimas y silenciosa devoción, Arion y Víctor, asumiendo el papel de devotos sepultureros, envolvieron nuestros cuerpos en lienzos limpios con la mezcla de mirra y aloes que Víctor había traído. Fue un acto de amor y fe, un último servicio a quienes habían seguido. Con el último rayo de sol desapareciendo en el horizonte, sellaron la entrada del sepulcro con una gran piedra. El silencio del Calvario y del sepulcro era el testimonio final de aquel día. El sábado comenzaba, y con él, un misterio se gestaba en la oscuridad de la tumba. Capítulo 26, la resurrección, el sepulcro vacío. Lugar, el sepulcro de José de Arimatea, Jerusalén. Tiempo, al amanecer del primer día de la semana. El sábado había pasado en un silencio opresivo. La piedra sellaba la entrada del sepulcro, y la guardia romana, apostada por orden de Pilato a petición de los líderes judíos, quienes temían que los discípulos robaran el cuerpo y dijeran que habíamos resucitado, aseguraba que nadie se acercara. La oscuridad de la tumba parecía total, un sello final para lo que el mundo creía era el fin de nuestra historia. Pero la vida, el verdadero poder, no puede ser contenido por la piedra ni por la guardia, ni por la muerte misma. Al amanecer del primer día de la semana, mientras el cielo comenzaba a teñirse de rosa y dorado, la tierra tembló de nuevo, esta vez con una magnitud que superó incluso el terremoto de la crucifixión. Fue un estruendo ensordecedor que hizo que los soldados de la guardia se cayeran de espaldas, paralizados por el terror. Un ángel del Señor, con un aspecto resplandeciente como el relámpago y vestiduras blancas como la nieve, descendió del cielo. Se acercó al sepulcro y, con una fuerza sobrenatural, removió la enorme piedra que sellaba la entrada. No la rodó, la lanzó a un lado como si fuera una simple piedrecita. Los soldados, al verlo, quedaron como muertos, su coraje militar aniquilado por la visión de lo divino. El ángel se sentó sobre la piedra removida, su presencia iluminando la oscuridad de la madrugada. En ese preciso momento, dentro del sepulcro, la vida regresó a uno de nosotros. No fue un despertar gradual, sino una explosión de energía, un retorno instantáneo de la conciencia y la vitalidad. Mis ojos se abrieron de golpe, no a la oscuridad de la tumba, sino a una luz gloriosa que lo llenaba todo.
El dolor, el sufrimiento, la agonía de la crucifixión, todo se desvaneció. No había rastros de heridas, solo una plenitud de ser. Mi cuerpo, el que había sido clavado y traspasado por la lanza, estaba completo, restaurado, glorificado. Me puse de pie dentro del sepulcro, mi piel clara irradiando una luz tenue pero poderosa. No había miedo, solo una inmensa paz y una sensación de propósito cumplido. Me moví, mis músculos fuertes y sin esfuerzo. Era una nueva forma de existencia, trascendiendo las limitaciones de la carne. Cuando María Magdalena y la otra María llegaron al sepulcro, llevando especias aromáticas para ungir nuestros cuerpos, la gran piedra ya estaba removida. Al verla, se llenaron de miedo y asombro. Miraron dentro y vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. No temáis, les dijo el ángel con voz tranquilizadora. Buscáis a los de Nazaret, los que fueron crucificados. No están aquí, porque han resucitado, como dijeron. Venid, ved el lugar donde estaban. Las mujeres, con el corazón palpitante, entraron al sepulcro. Vieron el lugar vacío donde nuestros cuerpos habían yacido, y se llenaron de asombro. La promesa se había cumplido. Uno de nosotros había regresado. Mientras las mujeres salían corriendo para dar la noticia a los discípulos, mi presencia en el sepulcro era una señal de la victoria definitiva sobre la muerte. La resurrección de uno de nosotros no era solo un milagro, era la confirmación de la misión, la prueba de que el sacrificio no había sido en vano, y el inicio de una nueva era.